Tipos carismáticos. Ejemplos históricos. El @profeta Milagros @. En el año 1425, Juana de Arco, campesina del poblado francés de Domremy, tuvo su primera visión. Tenía 13 años cuando Dios envió una voz para que me guiara. Esa voz era la de San Miguel, quien llevaba un mensaje divino. Juana había sido elegida para librar a Francia de los invasores ingleses, que gobernaban entonces la mayor parte del país, y del caos y guerra resultantes. También debía restituir la corona francesa al príncipe, el Delfín, más tarde Carlos VII, su legítimo heredero. Santa Catalina y Santa Margarita también hablaron a Juana. Sus visiones eran extraordinariamente vívidas. Vio a San Miguel, lo tocó, lo olió. Entre la población excedente que vivía al margen de la sociedad en la Edad Media, siempre se dio una fuerte tendencia a adoptar como caudillo a un laico, algunas veces a un fraile o monje apóstata, quien imponía su autoridad no simplemente como un hombre santo, sino como profeta y salvador o como un Dios viviente. Este caudillo, basándose en inspiraciones y revelaciones que, según él, eran de origen divino, decretaba para sus seguidores una misión común de grandes dimensiones y de importancia mundial. La convicción de tener tal misión, de haber sido divinamente elegidos para llevar a cabo una tarea prodigiosa, proporcionaba a los desorientados y frustrados una nueva fuerza y esperanza. No solo les daba un lugar en el mundo, sino un lugar único y esplendoroso. Una fraternidad de este tipo se consideraba como una élite, infinitamente alejada y por encima de los mortales comunes, compartiendo los extraordinarios méritos de su dirigente, así como sus poderes milagrosos. Norman Cohn, en pos del milenio. Al principio Juana no dijo a nadie lo que había visto. Para todos los que la conocían, era una tranquila niña campesina. Pero las visiones se hicieron más intensas, así que en 1429 dejó Domremy decidida a realizar la misión para la que Dios la había elegido. Su meta era reunirse con Carlos en la ciudad de Chinon, donde él había establecido su corte en el exilio. Los obstáculos eran enormes. Chinon estaba lejos, el viaje era peligroso y Carlos, aun si ella lo encontraba, era un joven perezoso y cobarde con pocas probabilidades de emprender una cruzada contra los ingleses. Impertérrita, fue de un poblado a otro, explicando su misión a los soldados y pidiéndoles que la escoltaran a Chinon. En ese entonces abundaban las jóvenes con visiones religiosas, y no había nada en la apariencia de Juana que inspirara confianza. Sin embargo, un soldado, Jean de Metz, quedó intrigado por ella. Lo que lo fascinó fue el extremo detalle de sus visiones. Ella liberaría la sitiada ciudad de Orleans, haría coronar al rey en la catedral de Reims, dirigiría al ejército a París. Sabía cómo sería herida, y dónde. Las palabras que atribuía a San Miguel eran muy diferentes al lenguaje de una muchacha campesina, y transmitía una seguridad tan serena que resplandecía de convicción. De Metz cayó bajo su hechizo. Le juró lealtad y marchó con ella a Chinon. Pronto, también otros ofrecieron asistencia, y a oídos de Carlos llegó la noticia de la extraña joven en pos de él. En el trayecto de 550 kilómetros a Chinon, acompañada solo de un puñado de soldados, por un territorio infestado de bandas en pugna, Juana no mostró temor ni vacilación. El viaje duró varios meses. Cuando finalmente ella llegó a su destino, el Delfín decidió recibir a la joven que prometía restituirle el trono, pese a la opinión de sus consejeros. Pero se aburría, y quería diversión, así que optó por jugarle una broma. Ella se encontraría con él en una sala llena de cortesanos. Para probar sus poderes proféticos, él se disfrazó de uno de ellos, y vistió a otro de sí mismo. Pero cuando Juana llegó, y para sorpresa de la multitud, caminó directamente hasta Carlos y le hizo una reverencia. El Rey del Cielo me envía a ti con el mensaje de que serás el lugarteniente del Rey del Cielo, quien también es el Rey de Francia. En la conversación que siguió, Juana pareció hacerse eco de los más ocultos pensamientos de Carlos, mientras contaba de nuevo, con extraordinario detalle, las hazañas que llevaría a cabo. Días después, este hombre indeciso e inconstante se declaró convencido, y dio su aprobación a Juana para encabezar un ejército francés contra los ingleses. Milagros y santidad aparte, Juana de Arco tenía ciertas cualidades básicas que la volvían excepcional. Sus visiones eran intensas. Podía describirlas con tanto detalle que debían ser reales.
Los detalles tienen ese efecto. Conceden una sensación de realidad aún a las más descabelladas afirmaciones. De igual modo, en una época de gran desorden, ella estaba sumamente concentrada, como si su fuerza procediera de otro mundo. Hablaba con autoridad, y predicaba cosas que la gente quería. Los ingleses serían derrotados, la prosperidad retornaría. También tenía el llano sentido común de los campesinos. Seguramente oyó descripciones de Carlos de camino a Chinon. Una vez en la corte, fue capaz de percibir la trampa que él le había puesto, y de distinguir confiadamente su engreído rostro entre la multitud. Al año siguiente sus visiones la abandonaron, y también su seguridad. Cometió muchos errores, que condujeron a su captura por los ingleses. Era humana, en realidad. Quizá nosotros ya no creamos en milagros, pero todo lo que insinúa poderes extraños, de otro mundo o hasta sobrenaturales creará carisma. La psicología es la misma. Tienes visiones del futuro, y de las cosas maravillosas que puedes cumplir. Describe esas cosas con gran detalle, con un aire de autoridad, y destacarás de súbito. Y si tu profecía, de prosperidad, por decir algo, es justo lo que la gente quiere oír, es probable que caiga bajo tu hechizo, y vea más tarde los acontecimientos como confirmación de tus predicciones. Exhibe notable seguridad y la gente pensará que tu confianza procede de un conocimiento real. Engendrarás una profecía que se cumple sola. La creencia de la gente en ti se traducirá en actos que contribuirán a realizar tus visiones. Todo indicio de éxito la hará ver milagros, poderes asombrosos, el fulgor del carisma. Qué peculiares son los ojos de Rasputín. Confiesa una mujer que había hecho esfuerzos por resistirse a su influencia. Y continúa diciendo que cada vez que lo veía, volvía a sorprenderle el poder de su mirada, imposible de sostener durante un lapso considerable. Había algo opresivo en esa mirada amable y delicada, pero al mismo tiempo maliciosa y astuta. La gente se sentía indefensa bajo el hechizo de la poderosa voluntad que podía sentirse en todo su ser. Por hastiado que se pudiera estar de su encanto, y por mucho que se deseara escapar de él, de una forma u otra la atracción volvía a imponerse y uno se veía atrapado. Una joven que había oído hablar del nuevo y extraño santo llegó de su provincia a la capital, y lo visitó en busca de edificación e instrucción espiritual. Nunca antes lo había visto, ni siquiera en retrato, y lo conoció en su casa. Cuando él se acercó a ella y le habló, ella lo asoció con alguno de los predicadores rurales que había oído a menudo en su ciudad natal. La suave mirada monástica de él y la sencilla cabellera castaña clara en torno al rostro digno y simple, todo le inspiró confianza desde el primer momento. Pero cuando él se le acercó más, sintió de inmediato que un hombre muy diferente, misterioso, artero y corruptor, miraba tras esos ojos que irradiaban dulzura y bondad. Él se sentó frente a ella, aproximándosele cada vez más, y sus ojos azul claro cambiaron de color y se volvieron profundos y oscuros. Una mirada aguda la alcanzó de soslayo, la traspasó y la dejó fascinada. Una pesadez enorme se apoderó de los brazos y piernas de ella mientras el inmenso y arrugado rostro de él, distorsionado por el deseo, se acercaba aún más al de ella. La mujer sintió su aliento cálido en sus mejillas, y vio que sus ojos, que ardían desde lo más profundo de sus órbitas, recorrían furtivamente su cuerpo indefenso, hasta que él dejó caer los párpados con una expresión sensual. Su voz se había reducido a un susurro apasionado, y le murmuró al oído palabras extrañas y voluptuosas. Justo cuando ella estaba a punto de entregarse a su seductor, recordó tenuemente algo, como a la distancia. Se acordó de que había ido ahí a preguntarle a él acerca de Dios. René Fulop Miller, Rasputín. El demonio sagrado.